Chicos, nos encontramos en Brooklyn, una de las zonas más turísticas de toda la ciudad de Nueva York, específicamente en Dumbo. Ahora bien, a solo 30 minutos de aquí se encuentra una comunidad única en todos los Estados Unidos y estamos hablando de la comunidad judía ortodoxa de Brooklyn. Eso es lo que nos gusta de venir a Nueva York, porque aquí realmente, como dicen, es una ciudad multicultural, multireligiosa, multirracial. Chicos, en este video no solamente les vamos a mostrar cómo luce el barrio, sino les vamos a mostrar la intimidad de la comunidad Hasidic aquí en Nueva York. Que salga la combi, con una hermosa vista del Manhattan Bridge. Chicos, oficialmente hemos llegado al barrio de Crown Heights y aquí es donde se encuentra la comunidad judía ortodoxa más grande de todos los Estados Unidos. En este video no solamente le vamos a mostrar cómo luce el vecindario, sino que gracias a nuestros amigos de Jewish Brooklyn, al rabino Meyer Friedman y a su familia, vamos a poder entrar un poco más en la intimidad de su hogar, vamos a poder aprender un poco más acerca de sus creencias y sobre todo vamos a poder entender un poco más la filosofía de la comunidad Hasidic aquí en Brooklyn. It all begins at Mount Sinai, 3,334 years ago. The Jews had just come out of Egypt, out of slavery, and they were all in the Sinai desert at Mount Sinai, and God gave us 10 commandments. But the 10 commandments were written on stone. Besides those commandments, we were given actually 613. And that's Judaism. Ya chicos, miren, esto es lo que nos llama la atención realmente de visitar estas comunidades. Bueno, en realidad cualquier tipo de comunidad alrededor del mundo, y es que cuanto más te vas entrando en ella, te vas dando cuenta que los letreros de todos los negocios, la publicidad que hay alrededor de las calles está en su idioma. Por ejemplo, en este caso, en hebreo. Este edificio que ustedes ven aquí, por ejemplo, está en inglés, pero si venimos de este lado, obviamente está en hebreo. Miren, yo les traduzco. Dice Eshel, Abraham, Ansara. Me imagino. Justamente chicos, miren, hablándoles de la publicidad, ahí tienen una publicidad en hebreo. Esto me imagino que quiere decir qué cosa, que 30% de descuento en algo, pero no entendemos de qué. Interesante, yo pensé que era un USB, un cargador portátil parecía. No un cargador portátil, sino una memoria. Hasta los anuncios, en este caso de un contador me parece que es, porque dice TurboTax, también tiene, miren ustedes, los personajes de esa forma. Chicos, si ustedes tienen la oportunidad de visitar Crown Heights, se van a dar cuenta de que muchos de ellos se acercan a ti a preguntarte qué estás haciendo por el barrio, pero no en una forma agresiva, sino en una forma de curiosidad. Te van a entregar siempre estas tarjetitas con las 7 leyes universales de Noé. Todos somos hijos de Noé finalmente. Y ese es el mensaje, creo que nos llevamos un poco más de toda esta comunidad, de unión, de menos diferencias y de más cosas en común, ¿no? Porque nosotros finalmente tenemos muchas cosas en común y eso es lo lindo de visitar comunidades. Te das cuenta de que por ahí tenemos más cosas en común que diferencias. Muchas personas se les van a acercar dándoles justamente esa cartilla. Uno para ti, uno para un amigo. Una para mí y una para dársela a un amigo. ¿A quién se lo vas a dar? Se va a dar a mi mamá. So the best thing I think is how open we are. The Rebbe, when he became Rebbe, he told us all to leave this community. He didn't want us here. You know, we have a beautiful community here, but our purpose is to go out into the world and take what's amazing within our religion and bring it to other Jews who aren't so close. And so right now there's 6,000 plus Chabad rabbis all over the world, all across the four corners, and we're just there to help people and to bring people smiles. A personal question, do you listen something like a pop, rock, rap, or is just a kind of music, exactly kind of music? So I didn't grow up religious. I became religious like 3 or 4 years ago. I grew up typical American kid, no beard, eating pork and this, that, and the other, not keeping Sabbath and everything. And when I went to college in Orlando, that was my first time keeping the Sabbath, not driving, not using electronics. And here I am today. I drank the Kool-Aid and now I'm in a Jewish school and now I only listen to Hasidic music, but back then it was whatever went.
Chicos, seguimos recorriendo Crown Heights y lo que ustedes ven detrás de mí es la sinagoga. Esta es una de las más importantes de todo el país. Ahora, tengamos en cuenta un pequeño detalle. Como esta sinagoga, existen 40 alrededor del mundo y aproximadamente 15 solo en los Estados Unidos. Este es un lugar de aprendizaje y de oración, y es que los hombres judíos dedican toda su vida a estudiar el Torá. Ahora, ustedes estarán preguntando, ¿qué es el Torá? The Torah that we have is written on parchment by hand the way it was given to Moses, word for word, letter by letter. So it's the same text that we came away from Mount Sinai with, and it hasn't changed a single letter. So the oldest Torah scroll that they have found, I'm not sure exactly the date, but like over 2,000 years old, exactly the same as what we have today. Ok chicos, miren, entonces, ahora, para explicar un poquito más cómo funciona. Nosotros pudimos ingresar a la sinagoga, sin embargo, Eva y yo nos tuvimos que dividir, ya que hay un sector para las mujeres y un sector para los hombres. Lo que pude ver, por ejemplo, cuando ingresé era muchos de ellos estudiando y debatiendo sobre justamente las filosofías. Ustedes habrán dado cuenta de un movimiento en particular que tienen ellos al orar. Nos estaba contando el rabino Meyer Friedman de que en realidad es un movimiento para la concentración y no es necesariamente obligatorio. Eso es una duda que nosotros teníamos y seguramente ustedes también. Chicos, realmente esta experiencia está muy interesante y muy enriquecedora. Seguimos recorriendo Crown Heights. This is the main room. So I showed you that picture of the Farbrengen before. That would happen right here. This room would all turn into bleachers of people sitting and listening in. But now it's a yeshiva. So people are sitting and studying with a study partner. Everyone's sitting with somebody either on their side or across from them, and they both have their books open, and they're studying, debating, arguing. In general, in a yeshiva, there's a lot of excitement, a lot of life, because they're debating and arguing. If you have one opinion of what you think it is, and your study partner has a different opinion, you work that through together. You try to help each other understand, and you debate, and you argue, and if you both understand that, it's good. But there's a lot of conversation. And actually, if you listen in closely, you'll hear that a lot of them are speaking in Hebrew, because there are a lot of Israeli students that came to study here in 770. You're about to go out into living life, the daily activity, the daily grind of life. In yeshiva, when you're free as a teenager, it's your time to stop and focus and try to figure out, what am I doing this for? What is this all about? What's important? What's meaningful? What's valuable? So in yeshiva is when you have the opportunity to build that foundation for the rest of your life. And that's what everyone's doing here. They're just immersing themselves in the experience. Chicos, miren, ahora nos encontramos enfrente de una institución educativa. Aquí se encuentra no solamente la escuela, sino también la universidad rabínica. Pero miren ustedes qué curioso. De este lado, como pueden ver, uno de los buses escolares que ustedes pueden ver alrededor de todos los Estados Unidos, pero aquí tienen sus letras en hebreo. Y es que ellos tienen, chicos, sus propias escuelas y sus propias instituciones. Y eso nos hace preguntar, y seguramente ustedes tienen la misma duda que nosotros, ¿qué exactamente es lo que les enseñan en las escuelas? O sea, ¿cuál es el sistema educativo que ellos tienen? We have more than one educational model, and parents are given a choice what type of educational model they want to choose for their child. In this community over here, you have some schools that have a half a day of English and a half a day of religious studies. In Ahali Torah is a very unique educational model. The boys are immersing themselves in religious studies from the morning to the night. So, to answer your question, Ahali Torah is an immersive Jewish educational institute where the student studies from morning to night, religious studies, but walks out prepared for the world. In any area that he's going to touch, he's going to be ready. Lo que nosotros vemos aquí, Andrés, mostrar a la cámara, mostrar a los que nos están mirando aquí, la Universidad Rabínica acá en Brooklyn, en el centro de New York. Acá tenemos 400 alumnos, gracias a Dios. Wow. Acá se estudia 8 años en una universidad rabínica. Después los rabinos, los alumnos que se hacen rabinos, salen a diferentes lugares en el mundo para ser emisarios del Rebbe, ser rabinos en diferentes lugares en el mundo. Que vemos aquí en la foto es Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Él es el Rebbe, el director, el presidente de Chabad Lubavitch de nuestra comunidad. Shana Tova. Nosotros sabemos que obviamente aquí en la universidad estudian para ser rabinos. ¿Estudian varias materias? ¿Es una sola? ¿Solo el Torah o es algo más allá? O sea, estudiamos Torah todo el día, pero en Torah misma hay muchos
hay diferentes partes. Está la parte que es más Kabbalah, la mística judía. Está la parte que es el Talmud, la Mishnah, después está la ley judía. Entonces se estudia todo diferentes materias en diferentes horarios del día. Esta sería un aula de las que me estabas comentando. Estos son uno de los aulas que a la mañana y al mediodía se da clase acá de diferentes temas. Y arriba lo que están prácticamente es en un horario de tutoriales, digamos. Sí. Y toda la tarde se estudia ahí arriba. Hasta ahora, hasta las 9:30. Chicos, miren, nos acaban de dar un pequeño cartelito aquí que nos están deseando un feliz y saludable y dulce año nuevo judío. Ellos son bastante abiertos a todas las comunidades. Si ven que a algunos se les acerca curiosamente porque obviamente no somos locales, ustedes simplemente pueden hacerles las preguntas que quieran. Ellos están aquí justamente para compartir con nosotros y están siempre dispuestos a darte una sonrisa, que eso es lo más lindo de todo. No todos los judíos es lo mismo. Sí. Claro. ¿Y por qué hablas español? Sí. ¿Por qué? Cris Morena, ¿conoces? ¿No? Cris Morena. Yo a casi 20 años empecé a hablar español de la televisión. Fue series, muchas series. Entonces, escuché. Estoy aquí. Yo había escuchado de que el Ami Magazine es como que la top magazine de la comunidad. Sí, Ami, Mishpacha, Kfar Chabad, Beis Moshiach y Shatta. Ami y Mishpacha es casi lo mismo, pienso. No sé demasiado porque yo confío solo de los clientes. Cuando ellos compran, yo lo sé que... Yo lo sé. Chicos, seguimos recorriendo Crown Heights y ese lugar es muy interesante y seguramente les va a llamar mucho la atención. Y es que hace poco les mencionamos acerca del Torá y la sinagoga y cómo los judíos estudian el Torá toda su vida. El Torá es un libro que se escribe todos los años y que se guarda en las sinagogas y cada vez que se termina de escribir el libro se hace una celebración y es aquí justamente en este lugar donde lo mantienen y donde se está escribiendo incluso hasta el momento porque todavía no ha acabado y también digamos que los refaccionan, los corrigen porque puede haber algún error en la escritura y ellos justamente se encargan de eso, de que se mantenga fiel la escritura de Moisés. ¿Qué exactamente es lo que estás haciendo ahí? O sea, ¿qué es exactamente eso? Bueno, Andrés, mira, este es un Sefer Torah. Acá todo este pergamino, esto tarda meses de escribirlo. Es mucho tiempo tarda de escribir porque es a mano, es una escritura especial. Sefer Torah es nuestra Torah, lo que nosotros recibimos en el monte de Sinai. Acá al lado tengo una Torah de 350 años. Wow. ¿Ves? Mira. De hace 350 años tenemos acá también Torot de hace 650. Este viene de Alemania, este pasó el Holocausto, este Torah. El que tiene la posibilidad de comprarse para él mismo un Sefer Torah, él se compra. El que no, entonces él compra a $1, a $2, una letra de un Sefer Torah. Una pregunta, porque realmente solo por curiosidad, y si es que se puede responder, ¿cuánto llegaría a costar un Torah completo? Bueno, depende de la escritura, pero el que yo tengo acá al frente es $80,000. $80,000. Hay más baratos, hay de 60,000, hay de 70,000. Se puede llegar también a 50,000. Esos son más o menos los precios. Es uno de los preceptos de tener o una Torah entera o tener una letra por lo menos. ¿Cómo compro una letra de Torah? Hay una institución que ellos tienen muchas Torot que van escribiendo y cuando uno compra una letra, entonces ellos escriben una letra más. Entonces ahí uno pertenece a la Torah, pertenece a un Sefer Torah. He aprendido algo hoy muy bonito. ¿Tú sabes lo que significa Mazel Tov? Felicitaciones. Se conoce popularmente como felicitaciones, como congratulations en inglés, pero nos dijeron específicamente que Mazel Tov no es necesariamente como que felicidades, tampoco te están deseando suerte, sino que te están diciendo que tú ya tienes suerte. Como decirte buena suerte, pero a la vez no es que te deseen buena suerte, sino es que tú debes saber que ya dentro de ti tienes esa suerte. Es un decreto muy poderoso y muy interesante. Y me ha encantado decirle Mazel Tov a todo el mundo por acá. Chicos, estamos aprendiendo muchísimo el día de hoy. Ahora, una de las dudas que seguramente muchos de ustedes tienen y que también teníamos nosotros es la vestimenta que ellos tienen, ¿verdad? Todos visten de blanco y negro, prácticamente todos se ven iguales si los vemos, por ejemplo, en el barrio de Crown Heights. La vestimenta tiene, digamos, dos significados: modestidad e identidad. ¿Qué significa esto? Que dentro de la comunidad todos son iguales. Y otra duda que nosotros teníamos era justamente sobre el kippah y del por qué los hombres judíos tienen que taparse justamente la cabeza siempre. Yeah, with men, the mind is a great source of ego. My opinion, my philosophy, my thoughts, that's why we have to humble that a little bit. Put something on top of your head. Your opinion is not the final authority, which is important, because when the ego goes crazy, it's dangerous.
Women don't have to wear something on their head because that's not the danger. Women's egos are not out of control. They don't need to be humbled. Bueno, Andrés, acá vemos una mezuzá. ¿Ves? Esta es una mezuzá grande. Este es un poco más pequeño. Esa es la caja de la mezuzá. Después adentro tenemos, mira, el pergamino que va adentro. Son diferentes tamaños, hay diferentes escrituras. Esto tarda más o menos entre 3 a 4 horas a escribirlo, porque es un escrito especial. Se lo hace así, ¿sí? Con todo eso también hay que ser experto para saber hacerlo. Y se lo pone adentro de la caja, después va en la puerta. Y tenemos diferentes tamaños. Es importante que cada judío tenga una mezuzá en la puerta de la casa. Te presento al rabino Levin, Rabbi Levi de la Sifriya acá. Él es el que maneja, el director del museo de los libros del Rebbe. This museum, we every year or two, we select a subject and we display items that are related to this subject. This museum that you see is you have one showcase for each one of the spiritual leaders of Chabad, the Rebbes of Chabad, over the 7 generations. Obviously, the founder of Hasidut is Baal Shem Tov, so we have here from the Baal Shem Tov a manuscript Sidur that he was praying from and a letter that he explains in his handwriting the basics of Hasidut. Queremos que nos expliques exactamente... Creo que te interrumpo. ¿Puedes sacarme el saco? Por supuesto, sí. Dale, sácate. Hemos visto, y esta es una pregunta que seguramente no solamente nosotros, sino muchos de ustedes la tienen, ¿qué son estos cordoncitos que cuelgan de los pantalones? Bueno, esto se llama tzitzit. Entonces, tenemos 4 de cada lado, de cada punta. La idea es, acá hay muchos nudos. En total, llegamos a 613. Junto con los hilos y los nudos, llegamos al número 613. La idea es que esté en cada punta, para que uno cuando los ve se recuerde de los 613 mitzvot. Los 613 preceptos. Ajá. Que eso equivale los números de los nudos junto a los hilos, que llega a 613. Cuando uno lo ve, se recuerda que tiene que cumplir los 613 mitzvot, los 613 preceptos. Como ya lo hablamos, eso es para los judíos. Exacto. Para los que no son judíos, tienen los 7 preceptos universales. Ya lo hablamos, ¿te acordás? Por supuesto que sí. Chicos, hemos dejado un poco de lado el bullicio, digamos, de las calles principales de aquí, de Crown Heights, para recorrer un poco más los vecindarios, dónde es que viven, y vemos que los vecindarios son bastante lindos y bastante tranquilos. Y aquí les queremos hablar de un tema un poco más íntimo, y es que justamente hay un día muy especial en la semana que es conocido como el Shabbat. De acuerdo a nuestro pequeño conocimiento, sabemos que se celebran los días sábados y también sabemos que deben seguir algunas reglas bastante estrictas, como por ejemplo preparar los alimentos el día anterior. No se puede escribir y tampoco se puede hacer uso de la tecnología. ¿Y por qué es que eligieron el día sábado, por ejemplo? Y es que nos estaban contando que las Sagradas Escrituras del Torá dicen que Dios creó el mundo en 6 días y que descansó el séptimo. Y como Dios descansó el séptimo, nosotros debemos hacer lo mismo. God created the world in 6 days and he rested on the 7th. And he asks us to rest with him. So 6 days out of the week, we're obligated to work and make the world more comfortable, safer, more enjoyable. But on the 7th day, stop trying to fix the world. Be comfortable and content with what you have. So on Shabbos, we don't do anything that is an improvement on nature. We accept it as it is. A restaurant where they're preparing the food, you need to know for sure that it's kosher. So that's where the certification will go in every restaurant. So if you walk through, every restaurant you'll notice has one of those. The kosher certification. Yes. And that on one top today of the, that's from the New York City Health Department. Yeah. Justamente nos estaban mostrando que aquí hay un restaurante que tiene la certificación kosher. Aquí tienen justamente la firma del rabino que certifica que lo que se prepara en ese restaurante es con productos kosher y de la forma en que se cocina kosher, como vimos justamente en la cocina de la casa de la familia que nos estaba recibiendo. As we spoke about before, in the Bible, there are 613 commandments that God gave to the Jewish people. And he said, this is what I would like from the Jewish people. One of them is to keep kosher. And he tells us exactly how he wants us to keep kosher. So in the Bible, there's a verse, do not cook the kid goat in its mother's milk. And from this verse, the rabbis learn out the laws of kosher. We don't cook meat and milk together. We don't
eat meat and milk together. And if I'm not going to do the cooking together, obviously the heat is the key word over here. So therefore, practically speaking, I'm going to have separate stoves, separate sinks, washing dishes in hot water, dishwashers, microwaves, anything to do with heat is the issue of keeping it separate. Chicos, seguimos recorriendo el barrio y algo que por ejemplo seguramente ustedes conocen de esta comunidad, que son famosos a nivel mundial porque son muy buenos comerciantes. Nos hemos podido dar cuenta aquí en Crown Heights que es verdad. Hemos visto obviamente panaderías, restaurantes obviamente kosher, tienen tiendas de ropa que son solamente para ellos, tanto para hombres como para mujeres, y nos enteramos que uno de esos gorros o fedora que usan los hombres puede llegar a costar entre 150 y 300 dólares, y las pelucas de las mujeres puede llegar a costar hasta 2.500 dólares. Dependiendo de la calidad. Claro, eso sí, nos contaron que te puede llegar a durar hasta 6 años. Well, hair on a woman is sensual. Hair is a big part of a woman's sensuality. But because, as you say, the hair is not as essential as your skin, so we don't cover it until you're married. Because when you get married, you go up a level in holiness. And the holier something is, the more private it needs to be. Or you want it to be. Chicos, como se sabe, la comunidad más grande de judíos se encuentra en Israel. Sin embargo, aquí les vamos a querer aclarar algunos términos que de repente se han popularizado o viralizado a través de los medios justamente. Y es que no todos los judíos practican la misma filosofía. Es más, dentro del judaísmo existen diferentes filosofías, diferentes sectas. Y pasa incluso aquí mismo en la ciudad de Brooklyn, donde por ejemplo la comunidad que se encuentra en Williamsburg no practica la misma filosofía que la que se encuentra aquí en Crown Heights. El término que queremos aclararles específicamente es el término relacionado al sionismo, a las personas que están a favor de la creación del Estado de Israel. We are not against Israel, we're not against the people in Israel, we're not against the state of Israel, the country of Israel. We're against the philosophy of Zionism, because we already have an ism. It's called Judaism. Right. And we don't need any embellishment, we don't need any improvement on. So the state, the country is great, it's the Holy Land, it's where we belong, it was given to us by God. All of that is true. The philosophy of Zionism, what do you need it for? So this new philosophy, that's confusing and is misleading. And so no, we're not buying the philosophy of Zionism. Lo que hemos podido aprender el día de hoy de la comunidad Hasidic es que ellos tienen una posición un poco más conservadora respecto al sionismo. Y es que ellos lo que tratan de hacer es más que nada difundir un mensaje de unión en lugar de división. Y eso realmente es un ejemplo de lo que deberíamos hacer todos en nuestras religiones y en nuestras culturas. Un mensaje un poco más de unión y de hermandad, más que de división y de saber quién tiene la razón o no, ¿verdad? La musiquita que escuchaban por ahí de fondo es que se está celebrando justamente una boda al frente de la sinagoga. Y nada, si ustedes amigos son judíos, invítenos a una boda judía, nos encantaría participar de una, de verdad. Ya nos sentimos un poco más en confianza acá, en el barrio de Crown Heights. Chicos, este video ha sido realmente toda una experiencia completamente enriquecedora. Y así como en otros videos que hemos hecho acerca de comunidades, esta vez ha sido la primera vez que hemos podido estar dentro de la comunidad judía aquí en Brooklyn. Es verdad, chicos, hemos podido entrar a la sinagoga, hemos podido entrar a la universidad rabínica y hemos aprendido muchísimo más del Torá, de sus creencias y de sus costumbres. Queremos agradecerle a la familia Friedman, al rabino Manis y al rabino Mayer de Jewish Brooklyn por abrirnos las puertas de su hogar y responder todas nuestras dudas. Queremos agradecerle también al rabino Salmen Harperin por habernos dado un pequeño tour aquí por todo Crown Heights y también a todos aquellos que participaron en este video. Muchísimas gracias de verdad por ser tan abiertos con nosotros, ¿no? Es verdad chicos, muchísimas gracias a todos. Esperamos que les haya gustado el video así como nosotros haciéndola. Y un mensaje para ustedes, chicos, si les interesa realmente saber un poquito más sobre la comunidad judía aquí en Crown Heights, en la descripción les vamos a dejar la página de la familia Friedman, que ellos gustosamente les hacen un tour aquí por toda la comunidad. Gente, no se olviden que los queremos un huevo. Denle like si les gustó el video y suscríbanse. No se olviden. ¿Y bye? Bye bye. Bye, gente, desde Crown Heights, el barrio judío ortodoxo más grande de todos los Estados Unidos. Shalom. No, es Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. O Mazel Tov. Ahí está, mejor. Mazel Tov. Mazel Tov.